algunos, como todo, ¿verdad? Dejamos todo hasta el último, pues ya. Pero bueno. Muy bien, chicos, pues vamos a continuar. Ahí vamos a empezar con la evidencia del examen. Sí, entonces déjenme les comparto pantalla. A ver, ¿ya entraron todos? A ver, ¿están? ¿No están? Faltan como 4 minutos. Ok. ¿Están muy serios? Estamos muy estresados, Me imagino, me imagino. Acuérdense de hacer ejercicio para relajarse. Ni tiempo hay, mis. 5 de la mañana, es más saludable, muy fresquecita la mañana, no hay gente. Después nos da hambre más temprano, mis. No se puede. A las 8 de la mañana que estén desayunando, buena hora. Tenemos clase, mis. Ah, tienen clase a las 8, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, entonces, aquí tienen la evaluación de la materia de habilidades gerenciales, ¿no? La evaluación que consideraremos como el examen. ¿Sí? Entonces, la evaluación, ¿sí lo están viendo? Sí. Entonces, aquí vamos a revisarla para que igual si tienen dudas, preguntas, pues las vamos aclarando de una vez. Entonces ahí, a ver, Airam, ¿nos ayudas con la lectura? Bueno, entonces ahí, esto es en lo que consiste la evidencia, ¿verdad? Ustedes van a desarrollar un plan, ¿sí? Como estamos viendo en la materia de habilidades gerenciales, pues los planes se componen de metas, objetivos y estrategias. Y ahorita vamos a definir lo que es la meta, el objetivo y la estrategia. Entre hoy y mañana, pues terminamos de definirlos, ¿sí? Aquí ustedes realizaron una tarea de consultar. Yo no le escucho, se escucha muy cortado. Más no sé si sea Igual. yo. A ver, déjenme cierro aplicaciones. La verdad, desde ayer me está fallando el internet. Sí, desde ayer con el otro grupo tuve que apagar y prender mi módem porque sí se estaba teniendo mucha interferencia. Sí, a ver, ¿me escuchan mejor? Sí, ya, mis. Ok. Bueno, entonces, les comentaba pues que esto viene siendo su evidencia, ¿no? Ustedes realizaron, vamos a tomar como referencia una de las empresas que consultaron de forma paralela con la vacante. O sea, la tarea que ustedes entregaron era consultar vacantes, pero dentro de la tabla que llenaron venía el nombre de la empresa. Entonces, ustedes van a seleccionar la empresa, ¿sí? Para poder realizar esta entrevista de trabajo. Aquellas empresas que son de outsourcing, que al momento de que ustedes seleccionen la empresa, hay que tener cuidado que no sea una empresa de outsourcing. ¿Por qué? Porque las empresas de outsourcing son subcontratistas. Un ejemplo de ellas es Manpower o Human Staff. ¿Sí?
¿por qué no nos sirven estas para este trabajo de la entrevista? Porque realmente el tipo de reclutamiento que ellos hacen, que es una forma genérica, no es igual al proceso de reclutamiento que hace una empresa de forma directa, que ya busca a su personal bajo criterios o características pues más dirigidas, más orientadas a la función de del propio puesto y la propia empresa. Sí, entonces por eso es de que esas empresas pues no las vamos a tomar en cuenta para esta evidencia. Entonces van a seleccionar una de las 5 empresas que consultaron, ¿sí? Y con ello la van a tomar como referencia para desarrollar este plan de preparación para la fase de reclutamiento del proceso de selección de personal. ¿Sí? Entonces, aquí, esto es lo que van a hacer, o sea, esto es en concreto lo que van a hacer. Un plan con actividades que nos hablen del antes, o sea, los preparativos, que nos hablen de la entrevista, el durante, y que nos hablen del después de la entrevista. O sea, el seguimiento, cómo le debemos de dar seguimiento a aquellas empresas que estamos aplicando para un empleo, porque el seguimiento es importante. Mucha gente piensa que ya una vez que te hicieron la entrevista, pues si no te llaman, ni modo. No, o sea, ahí hay que llamar, hay que preguntar, oye, yo apliqué, ¿me podrías dar respuesta? Algunas personas hasta preguntan, pues, cuáles fueron los errores, ¿sí? Algún tipo de retroalimentación, ¿sí? Pero sí hay que darle seguimiento. Entonces, ustedes tienen que desarrollar ese plan definiendo, detalladamente las actividades, ¿sí? Que pues vienen siendo las estrategias, que eso lo vamos a ver. ¿Qué es lo que deben de considerar al momento de hacer su plan? Ahí, por ejemplo, hay un proceso de selección de personal. Dentro de este proceso de selección de personal entra la parte, ¿sí? Uno de los pasos es el reclutamiento como tal. Podríamos decir, en este proceso de selección de personal son varios pasos. No todos los van a ver ustedes, ¿sí? Porque los primeros pasos pues solamente involucran a la empresa, que se basa en definir las necesidades de la empresa, describir el puesto, ¿sí? Entonces, esas son actividades que pues al solicitante no lo refieren. Entonces, ustedes nada más van a consultar sobre las fases del proceso de selección, se van a enfocar en aquellas en las que participarían ustedes como solicitantes, que ya es donde se habla del reclutamiento. También tienen que considerar los tipos de entrevistas que les pueden realizar las empresas, ¿sí? Hay diferentes tipos de entrevistas, ¿sí? Aquí hay que irlo enfocando todo a la empresa, o sea, hay 5 tipos diferentes de entrevistas, pero por ejemplo, Lala no realiza las 5 tipos de entrevistas, ¿verdad? A lo mejor Lala nada más realiza 2. Entonces, hay que enfocarlo a la empresa. Sí. Otros aspectos a considerar son aquellos mismos de la empresa en relación a la entrevista. O sea, todo lo que, ¿qué es lo que tengo que saber yo de la empresa? Aparte de la misión, la visión, los valores, ¿qué es lo que tengo que saber de la empresa? Que aquí es ya donde entraba, pues, si es multinacional, si es internacional, si es una empresa pública, privada, todos los aspectos que yo necesito saber para conocer mejor a la empresa. ¿Sí? Porque todo eso pudiera considerarse en la entrevista. Los tipos de exámenes o los tipos de evaluaciones que realiza la empresa, psicométricos, médicos, de conocimientos. Ya, igual que la entrevista, hay muchos tipos de exámenes,
pero pues, no todos los realiza la empresa. Hay que preguntar, hay que investigar qué exámenes es los que lleva a cabo la empresa que seleccioné. La entrevista en sí, ¿cómo me preparo? O sea, hay que tomar en cuenta pues la entrevista. Si ya sé qué tipos de entrevista hay, entonces, ¿cuánto tiempo se lleva la entrevista? ¿Con quién me voy a entrevistar? Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Para la propia entrevista también hay que pensar en el tipo de preguntas que nos podrían hacer para preparar con anterioridad nuestras respuestas. Y aquí la parte de la presentación se refiere a cómo se deben de presentar ustedes. O sea, cómo vestir, ¿sí? ¿Qué colores usar? Por ejemplo, los ingenieros se presentan con traje a una entrevista. No. Los licenciados se presentan con traje a una entrevista, sí. ¿Sí? Las personas que van a solicitar empleo en la área de administración a Bimbo, ¿sí? ¿Llevan traje los hombres? Pues como es el área administrativa, lo más probable es que sí. Hay que revisar la cultura organizacional de Bimbo para ver. ¿Y cómo te das cuenta? Pues así, en algunas imágenes de la empresa, te puedes dar cuenta cómo es que se presenta el personal. Entonces ahí, si llevo el cabello suelto, si llevo el cabello recogido, qué colores de ropa utilizar para la entrevista, todo eso entra en la presentación. Entonces, Miss, quiere decir que lo vamos a hacer así como en forma de texto, ¿no? Bueno, yo me presentaré así y así, así, así. ¿O cómo lo iniciaríamos? Sí, aquí el enfoque va a ser Anaí. Sí, tú lo puedes dividir en 3 partes, o sea, preparativos para la entrevista en sí y el seguimiento. Entonces, ahí en los preparativos, pues, ¿cómo te vas a preparar? Primero saber qué tipos de exámenes hace la empresa, cuántas entrevistas lleva el proceso de selección de personal. Ahí, cuáles son en general las fases del proceso de selección. O sea, aquí entran, pues, lo que debes de saber antes de la entrevista. Estos puntos no necesariamente van en ese orden, o sea, sino que solamente son puntos que en alguna parte del documento pues van a tener que plasmar, ¿sí? Entonces ahí las actividades en concreto que vas a realizar para la entrevista. Entonces ahí, bueno, ya que sabes cuántas entrevistas lleva a cabo la empresa, entonces en la entrevista en sí, cuáles son las acciones que vas a seguir. ¿Sí? Llegar 5 minutos antes, preguntar cuáles son las preguntas posibles de la entrevista, ¿sí? Preparar respuestas con anterioridad, todo lo haces con anterioridad, consultar sueldos, investigar cuál es el sueldo del mercado, ¿sí? O sea, lo que entra en preparativos, pues preparativos. Durante la entrevista, pues tú sabes que tienes que llegar 5 minutos antes, cómo te vas a presentar, colores grises, caquis, casual, cabello recogido, me despinto las uñas, me las corto, o sea, todas las acciones en concreto que vas a llevar a cabo para la entrevista, ¿sí? Y luego después, las actividades que vas a emprender para darle seguimiento a esa entrevista. Entonces, estos puntos no necesariamente van en orden, los tienen que considerar en el proyecto como tal, pero sí, el enfoque es eso, ¿no? Que describan el proceso, cómo se van a preparar ustedes para una entrevista de trabajo o el proceso de selección más bien de reclutamiento para una empresa en específico. Miss, tengo una duda. Sí. Por ejemplo, ve que mencionaba que tengo que saber los tipos de entrevista que realiza en específico la empresa que yo voy a hacer. Ajá.
¿cómo saco eso? Porque en sus páginas de Misión, Visión o en sus páginas oficiales no viene nada de eso. ¿De cuál empresa, en cuál empresa estás pensando? Todavía tengo unas, no lo podría decir ahorita porque no lo he hecho, pero cuando las revisé, las de mi tarea, no venía nada de eso, porque lo busqué para sacar la misión y la visión. Sí, realmente eso no lo van a encontrar en internet. Donde sí lo van a encontrar es pues con las personas que ahí trabajen. Ahora, por ejemplo, pues todos ustedes saben, y también es importante que empiecen a desarrollar sus networking, sus lazos, sus redes laborales. ¿Sí? Entonces ahí, pues hay que buscar. ¿Sí? Sabemos, bueno, por lo que comentaron algunas de sus tareas, a algunos se les facilita el relacionarse con las demás personas, a otros no. Unos están conscientes que tienen que ejercitarse en precisamente establecer lazos laborales. Entonces, pues yo creo que este es un paso para ello. ¿Sí? Entonces hay que preguntar, hay que preguntar. Miss, La perdemos. Sí. ¿Me escuchan? es que, Muy Miss, mal. estoy viendo las de mi tarea y sí tengo varias con el Manpower, ese que dijo que no se podía. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Entonces, ¿puedo investigar de otra empresa? Tenía 5. ¿Todas son de Manpower? Es que la mayoría, Miss. No, pues entonces coge la minoría. A ver. Tengo nada más la que cambia. Es una que se llama Ecolab y otra que se llama que es de Grupo Lala. ¿Sí? Igual ahí yo seleccionaría la de Grupo Lala, pues porque está aquí en la región y sería más posible que encontraras a alguna persona que trabaja ahí para que precisamente te apoyara con entrevistas, sí, o algunos otros aspectos que tienes que mencionar. Ahí nada más, déjame preguntar, ¿sí aclaré tu duda? No, es que otra duda, en dado caso que no sea la de Lala, ¿puede ser otra de aquí mismo de la región que me puedan ayudar? Hay que enfocarnos en la que ya consultaron porque es donde ustedes tienen sus intereses. Ok. Pero nada más ahí, Dulce, ¿respondí tu pregunta? Pues más o menos, Miss, porque las que yo investigué, ninguna son de la región y no conozco a nadie, y como el trabajo es por el viernes, no creo encontrar a alguien que me diga todo Así esto. estoy Yo yo. estoy por las mismas, Miss. Por 2. Así es. Y de Lala, ¿tengo quien trabaje, Miss? Pues no, Miss. A ver, ¿cuál es la empresa? Era? ¿Y no podemos escoger cada quien una y luego ya comentársela a usted? Pero Pisa sí tiene aquí en Torreón. El proceso de selección no se define por vacante, sino que se define por empresa. Entonces, si por ejemplo aquí tenemos un centro de distribución de pizza, sí vas a encontrar gente que te diga cómo es el proceso de selección. ¿Sí? Entonces, el proceso de selección, ya sea para un ingeniero, ya sea para un operario, para un distribuidor, es el mismo. ¿Sí? Entonces, no es que necesites buscar en Guadalajara o en la Ciudad de México cómo contratan allá,
porque sería la misma forma de cómo contratan aquí. ¿Sí? Pero es que usted en los puntos a considerar, perdón, menciona que, bueno, nos dijo que para que una persona nos pudiera ayudar. No. ¿Cómo? No les van a ayudar. O sea, no les van a ayudar. O sea, nada más van a consultar. ¿Sí? O sea, nada más es cuestión que se hagan de cuenta. No les van a decir a ellos que les digan cuáles son los tipos de entrevista. ¿Sí? No les van a decir, no les van a preguntar, ¿sí? Por ejemplo, ahí del otro punto, cuáles son los exámenes o cómo son los exámenes, sino que nada más cuántas entrevistas tienen, ¿sí? Y ya ustedes consultan en internet los diferentes tipos de entrevista, porque incluso si le preguntas a una persona, oye, ¿y qué tipo de entrevista te hicieron? Te va a decir, pues no sé. Nada más cuántas entrevistas te hacen y ya tú con lo que consultas en internet, tú puedes ver, pues hay diferentes tipos de entrevista, pueden ser esta. Entonces dices, bueno, también ahí en internet pueden consultar cuáles son las más comunes. Entonces, en base a las diferentes tipos de entrevistas, que ya las habíamos mencionado nosotros, que es la de la propia área de recursos humanos y la entrevista que te hacen en el área de trabajo, que por lo general ya también habíamos dicho que esta última entrevista te la hace tú, el que va a ser tu jefe directo, ¿sí? Entonces, no les van a ayudar, no les van a hacer su trabajo, sino que lo que quieren es nada más orientarse en cuanto al número de entrevistas, porque ustedes ya habrán consultado los diferentes tipos de entrevistas. Y es que a eso me refería, o sea, la forma de que ayudarnos en, por ejemplo, en entender sobre lo de la empresa, o sea, de lo mismo que usted está preguntando sobre las entrevistas o algo así, o sea, algo que nos puedan asesorar. Pero el problema que tengo es que de las empresas que yo tengo de mi tarea, no conozco a personas que trabajen así en esa empresa. De manera que yo pueda pedir ayuda. Y sí se me está complicando eso. No sé a mis compañeros, la verdad. Miss, ¿y no podríamos hacerlo de que de una manera más general? De una manera más general, pues Sí, como O sea, digamos que hacer una investigación, Miss, del proceso de reclutamiento, pero, o sea, en general, no enfocado en una empresa en o específico. sea, a lo mejor Sí. desglosando los puntos que nos da usted a considerar, Miss. Así por como decir. dice Alicia, porque nos sirve más para cualquier empresa que vayamos a un futuro que una en específico. Pues por mí no hay problema, pero entonces sí tienen que considerar pues los diferentes tipos de entrevistas, los diferentes tipos de exámenes. Sí, o sea, sería así como investigar, no sé, las fases del proceso de selección de personal, pero en general, digamos, y a lo mejor dar una breve descripción de lo que se trata. Sí, por mí no hay problema. Por mí está bien, nada más, pues sí va a ser más extenso su trabajo, porque estarían como proyecto de investigación, están considerando pues los diferentes tipos de exámenes, diferentes tipos de entrevistas y pues tomar en cuenta. Ahí para las preguntas, pues también sería preparar una lista de preguntas, sí, de acuerdo a las diferentes entrevistas que les pueden hacer. Sí, por mí no hay problema. Miss, ¿y si escogemos una empresa cada quien? Pues va a ser lo mismo que comentabas tú. O sea, por ejemplo, escoger de que, bueno, cada uno ya de nosotros pues conoce más o menos, que tengo a tal persona que trabaja aquí que me puede apoyar o preguntarle, más no que lo haga, pero sí, o sea, escoger una empresa cada quien también no estaría bien. No, yo creo que sí es mejor de forma general. Sirve que, como dicen, se preparan para diferentes empresas y no nada más enfocada a una. Sí, me agrada más esa idea. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí.
Puede ser entonces, los exámenes médicos en algunas ocasiones te los realizan ellos, en otras ocasiones tú te las tienes que hacer con anticipación. ¿Qué tipo de exámenes médicos? Por lo general son de toxicología, de pues como injerencia de, pues principalmente que no consuman drogas, ¿verdad? O puede ser físico, pues ya no sería cuestión que los consulten todos. Psicométrico, conocimientos, personalidad. También hay empresas que llevan a cabo exámenes de personalidad. maestra, Sí. por decir, ahorita encontré una información del ALA. Uh-huh. Y menciona que puede también realizarse un estudio socioeconómico del aspirante. Sí, también contaría. Y como un examen de gestión de talento. Ajá. ¿Eso entraría también en los tipos de evaluaciones? Sí. Ok. Sí, también entran ahí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, Miss, en puntos a considerar, en donde dice entrevista, ¿qué era lo que íbamos a hacer ahí? Es la entrevista en sí. Y aquí, por ejemplo, la desgloso en prepararse, anticipar las preguntas que les pueden hacer en la entrevista, preparar sus respuestas y también en la presentación, o sea, cómo te debes de presentar una entrevista, cómo debes de vestir, el cuidado que tienes que tener con tu imagen, como les mencionaba, pues considerar estar ahí 5 minutos antes. Hay algunas personas que si desconocen el rumbo, ¿verdad? Con un día de anterioridad, pues tratan de familiarizarse y van, buscan todo lo que tenga que ver con la entrevista. Y en presentación sería de cómo debe de ir vestido, ¿verdad? ¿Cómo cómo se debe de presentar? Por decir, ahí podríamos buscar código de vestimenta para, no sé, ingenieros o para entrevistas de trabajo, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí, por ejemplo, el proceso de selección de personal parte desde que la empresa identifique las necesidades, que se defina el puesto, que haga pues pública la vacante. Sí, todo eso es parte del proceso de selección de personal. Entrevista, los exámenes, la misma decisión sobre quiénes se quedan con el puesto o no. Todo eso es parte del proceso de selección de personal. Las primeras etapas o los primeros pasos del proceso no involucran al solicitante. O sea, esos son pasos que tiene que realizar la propia empresa como tal. Entonces, no se van a fijar ustedes en esos pasos, sino que ustedes se van a concentrar en los pasos del proceso donde entra ya el solicitante, que es desde la búsqueda de la vacante, ¿sí? Hacia allá lo que viene siendo prepararse para exámenes, para la entrevista, ¿sí? El seguimiento, les llamo, no les llamo, ¿sí? O sea, ustedes van a enfocar en aquellos pasos del proceso donde involucra al solicitante, pero sí es importante que conozcan los pasos que lleva a cabo la empresa para que sepan qué esperar, ¿sí? En el reclutamiento para una empresa. O sea, informativo para ustedes, para que sepan el trabajo que hay detrás y el interés que hay detrás por parte de la empresa por contratar al más calificado para la vacante. Sí, eso es más que nada para su conocimiento, o sea, para que no caminen como quien dice a ciegas, sino que sepan bien en qué consiste el proceso, ¿sí? Y ver lo que les corresponde a ustedes. Entonces,
Cuando hagamos la investigación, Miss, solamente vamos a poner en las que se involucra el solicitante, ¿verdad? En las fases del proceso. Así es. Y damos a lo mejor una breve descripción de lo que se trata. Sí, ahí nada más, o sea, es primero identificar el proceso, ¿sí? Ver en cuáles interfieren ustedes como solicitantes y la forma en cómo ustedes pues manejarían la situación. Sí, o sea, como les digo, es nada más información para ustedes. O sea, realmente el proceso de selección es algo a lo que le invierten mucho las empresas. Sí, no crean que la selección de personal lo toman a la ligera, sino que es algo que le invierten mucho porque quieren contratar a las personas más calificadas para el puesto. Entonces, si ellos les ponen todo ese interés y todos esos recursos al proceso de reclutamiento, pues es esperado que los solicitantes también se esmeren en la parte que les toca dentro del proceso, ¿sí? O sea, desde ahí empieza la relación de que los dos se hagan beneficiados de la situación. Entonces sí es importante que lo conozcan. Pero es, como les digo, nada más información para que sepan dónde pisan, ¿sí? Ok. En parte del proyecto, pues nada más así los pasos, la descripción del proceso como tal, no tienen que describir cada paso, los pasos, la descripción del proceso y en cuáles actividades empieza ya la intervención del solicitante. Ok. No. Acuérdate que su proyecto se basa en esta parte de aquí. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer un plan. Su evidencia es el plan. Y el plan se divide en 3 etapas. O sea, el plan tiene una meta, objetivo y estrategias. Y el plan se divide en 3 etapas, que son los preparativos, la entrevista y el seguimiento. ¿Sí? Entonces, cuando tú describas tu plan, dependiendo de las etapas, es donde tú vas a mencionar estos puntos. ¿Sí? No quiero que me digan los puntos sin saber en qué etapa de su plan los van a tomar en cuenta. No, lo que ustedes van a presentar es el plan, ¿sí? Que se divide en estas etapas. ¿Sí? Yo no quiero que me describan estos puntos. No quiero que los describan así, como puntos. Los van a describir en su plan como tal. ¿Sí? Eso nos pregunta. Los del plan, que son las metas, el objetivo y la estrategia, lo íbamos a checar en esta clase, ¿cierto? Sí. ¿Hablamos de las notas? Creo que ya lo empezamos a ver, ¿no? Miss, la verdad ya no entendí qué voy a hacer. ¿Dónde andabas, Hugo? No, aquí, pero ya me rebrujé todo. Por 2. O sea, ya no sé qué voy a hacer en realidad. O sea, no sé qué voy a hacer ya. Ay, pero ¿cuáles son las dudas? Pues es que me confundí en lo de lo de la empresa, o sea, me perdí ahí, o sea, de los puntos. Ya lo quitamos. Sí, lo van a hacer de forma general. Entonces ahí hay que investigar los diferentes tipos de entrevistas, los diferentes tipos de exámenes, sí, consultar cada uno de ellos. Lo que tienes que hacer es un plan, sí, un plan personal,
¿sí? De cómo te vas a preparar, cómo vas a llevar a cabo una entrevista y cómo le vas a dar seguimiento a esa entrevista o a esa solicitud de empleo, porque pues todo esto está basado en una solicitud de empleo. Entonces tú lo que vas a hacer es un plan, ¿sí? Entonces ese plan lo vas a dividir en 3 etapas, que son las que ya te mencioné. Cada etapa, ¿sí? Ya que lo consultes, pues lleva diferentes elementos. Cuando consultes, a lo mejor tú vas a encontrar 20,000 elementos para la preparación, la entrevista y el seguimiento. Puedes enfocarte en los 20,000 elementos, pero nada más asegúrate que en esos 20,000 elementos hables de estos puntos. Menciones de estos puntos. O sea, yo no quiero que me describan los puntos, sino yo quiero su plan personal. ¿Sí? Y ese plan lo van a dividir en 3 etapas y en estas etapas, ya lo que tú consultes, puedes tener, como te digo, 20,000 elementos. Está bien que estén los 20,000 elementos, pero cerciórate nada más que en esos 20,000 elementos que necesitas tú tomar en cuenta en tu plan para estas diferentes etapas, menciones estos puntos de aquí. ¿Sí? Entonces, de la empresa ya no la tomen en cuenta, no va a ir enfocado a una empresa, sino que va a ir de forma general. Entonces, aquí lo podríamos dejar así, desarrolla ¿sí? Ahí nada más hay que consultar los elementos que necesitas para estas etapas de tu plan de la entrevista laboral. ¿Sí? ¿Sí, Hugo? Pues sí, Miss. Ok. ¿Alguna duda? Yo, Miss. ¿Sí? O sea, entonces cada punto a considerar lo vamos a desarrollar como si fuera un tipo ensayo. No precisamente ensayo, pero sino de una manera como que todo seguido, ¿no? No, eso es lo que no tienes que hacer. Ok, entonces sí tiene que estar separado pues por puntos. No, o sea, acuérdate que el enfoque es un plan, tu plan personal, ¿sí? Que debe de llevar metas, objetivos y estrategias. Este plan lo vas a dividir en 3 etapas. Los preparativos para la entrevista en sí y el seguimiento de la entrevista, el antes, durante y después. Sí, ahí, por ejemplo, en preparativos, pues primero que nada tienes que saber cómo realizan las empresas el proceso de selección, informarte, ¿sí? Ahí, por ejemplo, también conocer los diferentes tipos de entrevistas, cuántas veces me van a entrevistar, a quiénes espero encontrar en cada entrevista, ¿sí? Entonces, todo eso lo haces de forma anticipada, conocer la cultura organizacional de la empresa, que ya lo habíamos mencionado, que es muy importante que se preparen con datos específicos de la empresa, ¿sí? Que es esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué harías? Entonces ya tú aquí le pones como mi plan personal en la etapa de preparativos a la entrevista. Entonces yo pues voy a consultar la empresa y pues puedes mencionar las cosas que te interesan saber de la empresa, por ejemplo, cuánto pagan, ¿sí? Qué posibilidades de crecimiento hay dentro de la empresa. O sea, ya esto es tu plan personal, no va a ser igual para todos, ¿verdad? Entonces, para que esto es lo que tú tienes que hacer, o sea, lo que tú harías en la entrevista, bueno, ¿cómo te preparas ya tú para la entrevista? Yo, en lo personal, llegaría 5 minutos antes. Un día antes de la entrevista, trazaría la ruta, sí, que me queda más cercana a mi casa para llegar a la empresa. Sí, igual y a lo mejor
Si veo que es una empresa grande, a lo mejor 5 minutos no va a ser suficiente, porque de aquí a que llego a la puerta y luego me entran al departamento y luego que si tengo que llevar credencial, o sea, simplemente hay empresas donde no te dejan entrar si no llevas una identificación. Entonces, todo eso es lo que tú harías para esa entrevista. También, eso ya traía dentro de la entrevista porque ya, pues sería el día de la entrevista, ¿no? Eso es lo que, igual el trazar la ruta es una preparación, pero ya el estar ahí 10 minutos antes es parte de tu imagen en esa entrevista. Sí, yo me prepararía, pensaría, ¿no? A ver qué tipo de preguntas me pueden hacer y qué respondería. Sí, entonces ahí preparas, buscas, sí, algunas preguntas que te puedan hacer y pues lo más importante es que prepares tus respuestas. Simplemente en la pregunta que todos los entrevistadores o reclutadores hacen, ¿cuánto te gustaría ganar? Sí, a ver, ¿cómo respondo? Digo, 20,000 pesos. O soy un poquito más diplomático. Bueno, yo sé, a lo mejor hay personas hasta que dicen, ¿no? O sea, la gratificación monetaria para mí no es tan importante porque lo que yo espero es aprender, desarrollarme en el puesto, pero viendo que la competitividad en el mercado, en cuanto a esta vacante, mi interés salarial, porque al final de cuentas los reclutadores te preguntan, dame un número. Entonces ustedes si empiezan con el rollo, les van a insistir con que les den un número. Entonces tú tienes que ir preparado para decir el número al principio, en medio de la conversación o al final. ¿Sí? Entonces ahí eso es a lo que nos referimos pues con la entrevista, que preparen sus respuestas. ¿Sí? Y el seguimiento, mucha gente no le da seguimiento a la entrevista, pero sí es igual de importante, sí, darle seguimiento. Entonces, el plan lo van a hacer dividiéndolo en estas etapas, ¿sí? Ya en el cuerpo, podríamos decir, del plan, van a mencionar estos puntos, pero estos puntos pues los tienen que consultar, ¿verdad? Entonces, ya para facilitarles a ustedes el problema, olvídense que vaya orientado a una empresa, sino que lo hacen de forma general. Miss, pero la investigación previa al trabajo es para nosotros, ¿verdad? No debe de ir como tal en el proyecto. No, sí va a ir desarrollada en el proyecto. O sea, van tus fuentes, lo que tú consultas en tus fuentes bibliográficas no las vas a copiar y pegar tal cual. Sí, eso es lo que me refería. Sí, no. No, lo que tú consultes no copias y pegas. Lo puedes citar, ¿sí? Y por eso es que les pido sus fuentes bibliográficas. Ok, pero no es como tal de que busco todas las fases del proceso de selección y menciono todas y luego digo, bueno, eso sí va, lo de a mí me harían tal proceso de selección o yo estaría involucrado en tal etapa, eso sí. Sí, no tienes que copiar y pegar, para eso nada más pones tu fuente bibliográfica. Puedo poner según la página tal, el proceso de selección de personal comprende tales etapas en las que se involucra el solicitante en estas. Por lo tanto, yo me prepararía de tal manera y así. Así es. Sí, así es. Pero no debo poner como tal toda una investigación completa. No. Okay. No. Ahí sí nada más no olviden sus fuentes bibliográficas. Okay. O sea, ¿Y qué? Como es un plan personal, ni siquiera tendría por qué copiar y pegar. Citar, sí. Citar como se debe, sí. Pero copiar y pegar, no. O sea, el proceso yo ya lo conozco. No necesitan mencionarlo, lo que quiero es que ustedes lo leen, lo consulten y ustedes los conozcan. ¿Sí? Identifiquen en qué actividades o pasos del proceso son los en que ya se involucran ustedes y que estén conscientes de ellos para que pues, acomoden sus tiempos, ¿no? Cuando esto llegue a suceder. Ok, Miss. Y por último,
En el proceso de seguimiento que es el después, ¿ahí qué sería? Lo que les comentaba, Alicia, que hay mucha gente que una vez que se entrevista, espera 3, 5, 10, 20 días a que los contacten, por miedo a, pues, a ver si los contrataron o no. Pero pues si ya te esperaste 5 días, pudiera ser que no fuiste seleccionado. En algunos casos, los procesos de selección tienen que ser interrumpidos por cuestiones de la empresa, pero o hay procesos que son más largos y como tú no le das seguimiento, o sea, una llamada, una visita, checar una página, porque hay empresas que también te dan respuestas por medio de correo electrónico. Entonces ahí tú tienes que investigar cómo darle seguimiento al proceso de reclutamiento, ¿sí? Y qué es lo que sí podrías hacer y qué es lo que no puedes hacer. Sí, pero a eso todo se refiere el seguimiento. Una llamada, una visita, consultar en internet, pedir una retroalimentación. Sí, a eso es a lo que se refiere el seguimiento. Okay. Gracias, Miss. ¿Qué es lo que deben de hacer después? Mucha gente no hace nada y pues no es lo adecuado. ¿Cómo va redactado? ¿Platicadito? ¿O cómo? Pues ahí puede ser en primera persona o puede ser en tercera persona. Si lo hacen en primera persona, pues sería lo que te refieres como platicadito, ¿verdad? Yo, Dulce Alvarado, mi plan, mis metas al ser entrevistada o al solicitar un empleo es mi objetivo, ¿sí? Y mis estrategias. Puede ser así en primera o en tercera persona. Sí, si lo hacen en primera persona, la verdad, está bien. La verdad, algunos de ustedes me sorprendieron, me han sorprendido con sus currículums y con el ensayo de la empleabilidad. Entonces, puede ser en primera o en tercera persona. Y les reitero, no se copien. Porque precisamente en la evidencia de empleabilidad, sí, se están copiando. Son planes personales. No tienen por qué ser iguales. Maestra. Mande. Igual la extensión del documento es personal, ¿verdad? O sea, cuando, según lo que tú te gustes extender. Sí, no, eso ahí con que cubran estas 3 etapas y su plan cuente con metas, objetivos y estrategias y mencionen esos puntos, puede ser de 1 hoja, 2 hojas, 5 hojas, 10 hojas, ¿cuántas hojas? Entonces, pero sí lo puedo separar por metas, objetivos y estrategias, ¿verdad? Pues es que no lo puedes separar por metas, objetivos y estrategias porque esas son las bases fundamentales del plan. Por lo que sí lo puedes separar es por el antes, el durante y el después. En los preparativos, la entrevista y el seguimiento. Sí, o sea, los metas y objetivos los vas a definir, pero lo que te vas a enfocar es en el antes, durante y después. Ok, Miss, las posibles preguntas entran ya en el durante, ¿verdad? Sí. Ok. Igual la presentación. Así es. Los tipos de evaluaciones los tenemos que tomar en cuenta como preparativos. O sea, estar al pendiente de qué es lo que nos pueden llegar a preguntar, a poner como evaluación o examen. Bueno, los exámenes, tú te enteras de los exámenes en la primera entrevista. O sea, si pasas el primer filtro de la entrevista, te citan para los exámenes. Sí, ahí, por ejemplo, sería el durante. Algunos exámenes te los piden con anticipación, es decir, antes de la entrevista te piden que presentes resultados de algún examen de certificación, como puede ser el TOEFL. Sí, sobre todo los de idiomas o de conocimientos, que pues sí los puedes obtener por medio de certificaciones. Entonces ahí, cuando ustedes investiguen, por ejemplo, los exámenes de conocimiento, ahí puede ser que en preparativos, sí,
que tú pongas, bueno, hay que certificarse en ciertas áreas dependiendo de la especialización o de la vacante, ¿sí? Pero por lo general, en la primera entrevista, que es en el durante, te dicen cuántos exámenes te van a hacer en el proceso de reclutamiento. ¿Sí? Entonces, los exámenes ya como tal irían en el durante. Durante. Y por lo general los psicométricos, los de personalidad, también los hacen ya una vez de la primera entrevista. O sea, si pasas ese primer filtro, entonces ya, porque a ellos no les conviene, Hugo. O sea, si por ejemplo hicieran exámenes para todos los que solicitan empleo, sería un gasto muy alto. Entonces, filtran primero con esa primera entrevista con el Departamento de Recursos Humanos y luego ya después quienes pasen ese filtro, entonces ya programan los exámenes para disminuir sus gastos, ¿sí? Entonces, los exámenes por lo general entran en el durante. Si ya es un examen que tú pagas, ¿sí? Entonces sí te lo piden antes. Ok. Hay que prepararte. Igual que los tipos de entrevistas, ¿eso te das cuenta hasta que haces la entrevista? Sí. Entonces sería durante. Bueno, cuando ya tú investigues te vas a dar cuenta que hay diferentes tipos de entrevista. Sí, entonces las entrevistas con jefes directos o por áreas de especialización, entonces esas de ya por lo general vienen después de la entrevista con el Departamento de Recursos Humanos, que esa más que nada es una entrevista de aptitudes y personalidad. Ok. ¿Sí? Entonces ahí los preparativos, las preguntas, como quien dice, son para esa primera entrevista, para ese primer filtro, para ver si estás con la cultura organizacional de la empresa. Ok. ¿Sí? Bueno. ¿Tienen clase ahorita? Sí. Bueno, entonces los dejo y regresamos para control estadístico, ¿verdad? ¿Con quién tienen clase para hablar con la maestra? ¿Con quién tienen clase? Es un trabajo que le vamos a entregar al profesor Weller. ¿A quién? Al profe Argüelles. Ah, ok. Bueno, entonces los veo al ratito, chicos. Miss, nos da 20 minutos para almorzar. Sí, tienen hasta las 11:40. ¿Sale? Nos vemos a las 11:40.